pasa eso muy caros. Entonces yo me imagino que la lógica que están usando es, como son muy caros, se bajan, unifican para que la gente no haga eso. Eso debería, en sana lógica, eso debería ser cierto. Si vale menos el tiquete de Transmilenio, debería haber menos colados. Pero yo sospecho que algo de razón tiene usted, porque el tema de los colados también conozco. Veo mucha gente colándose. Hay una cultura del avivato, Néstor. Sí, pero sí puede incentivar el que así le valga 100 pesos, se va a colar porque se va a colar. Es la presunción de la buena de los 600,000 colados diarios. Y eso no va a pasar, Felipe, Néstor. Aquí, a mí me da pena. Yo sé que usted tiene razón. Pero también hay algo de... Aquí nos encanta el atajo, aquí nos encanta colarnos porque sí. Porque respetar la fila. Todo eso. Es decir, la cultura Felipe, del avivato. Yo espero, Felipe. No, Felipe, pero también hay algo de escasez de dinero. Claro. También hay algo de pobreza en esto. Eso es un factor, yo no le voy a decir 100%, pero sin duda es un factor que pesa en esa decisión equivocada de colarse. ¿Cuánto valen los colados Aurelio, al día? No es la primera los colados vez. Al Cuando día... fue alcalde Gustavo Petro, bajó tarifas de Transmilenio, que le costó después una sanción. ¿Sabe qué pasó con el número de colados? Bajando tarifas de Transmilenio, no congelando. Aumentó el número de colados. Felipe, desafortunadamente, creo que tiene razón. Néstor, eso vale aquí ponemos tarifas gratis de Transmilenio y habría colados. Eso vale 1.800 millones de pesos al día. Le significa al sistema 650,000 millones de pesos al año. Pero ojo, el déficit se genera principalmente por ese costo de tarifa técnica que nos dijo la doctora Ortiz de 5.500 pesos pasajero y se cobra 2.950. Ese déficit vale al año. No vale 2 billones, 1 millón y pico más 600,000, no. Ese déficit vale 3.100.000 millones de pesos al año. ¿El déficit, Aurelio? Por los colados, efectivamente. Es que cada vez que hay un colado, eso quiere decir aumenta el déficit. Pero fíjese, Néstor, que yo sí creo que si uno ve a una persona colándose y sabe que si esa persona se sigue colando, va a aumentar la tarifa, de pronto, porque le duele en el bolsillo propio, hace más control social. O sea que eventualmente sí puede cambiar el comportamiento. Ojalá, con que la gente diga, pues, Néstor, porque es que hoy en día la gente, inclusive los que pagan, ven a gente colándose y no hacen nada. Entre otras cosas porque les tienen miedo, porque muchas veces van con un chuzo. Entonces, es tan importante la cultura ciudadana y el control social que de pronto al sentir que afecta el bolsillo propio, entonces están pidiendo que no se Pero es que lo ha afectado Néstor, siempre, María. Sí sirve para evitar colados, pero también especialmente sirve para que la gente no se siga bajando de Transmilenio. Es que usted se imagina que le cobraran los 5.500 pesos en el pasaje que realmente valen. Es que aquí no lo dijo la gerente de Transmilenio. Sí. Transportar a un pasajero vale 5.500, pero le vamos a comprar 2.950. El subsidio es de casi la mitad, ¿no? La gente, primero, se cola más y segundo, se compra una moto porque le sale más barato. Sí, lo sé. Muy bien, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Ahí los dejo con la inquietud. La declaración de la gerente de Transmilenio congelando tarifas, también intentando enviar un mensaje para que haya menos colados. Néstor, la gente no tiene, un porcentaje importante de la gente en Bogotá no tiene con qué pagar 6.000 pesos de tarifa diaria. Eso vale 180.000 pesos mensuales y esa es una tarifa que es imposible de pagar para un porcentaje importante de las personas que viven en Bogotá. Entonces, si no hacemos ese reconocimiento, podemos seguir hablando de la cultura ciudadana y de todo lo que ustedes quieran y poniendo esas cosas que pusieron que no hacen sino dificultar la entrada y no disminuyen los colados y hacen más feo el sistema, etcétera. Así que todo mal. Tenemos que reconocer que a la gente tenemos que garantizarle el derecho de transportarse por su ciudad libremente a través de un mecanismo ¿En qué ciudad del mundo, financiación. Héctor, en qué ciudad del mundo el transporte público es gratis? En muchas, Néstor. En más de 300 ciudades de Colombia del mundo, hay sistemas de tarifa gratis. Cuénteme una, porque yo en todos los que me he montado fuera de Colombia tengo que pagar. Dígame una. Bueno, entonces, pero ya le cuento además de lo que pasa cuando usted se monta. Solo deme una. En París no, en Roma no, en Madrid no. En Londres carísimo. En todas. No, mire, todas las ciudades. Es posible ya le que digo, usted me pasa. Una Internet dice que en Luxemburgo. Pasa en Brasil.
pasa en Brasil. No, ¿en qué ciudad? Por lo menos 70. Pasa en Brasil por lo menos en 70 lugares. Pasa en Recife. Deme un nombre de una ciudad. Le estoy mencionando Recife, una ciudad del noreste brasileño. Pero le voy a mencionar un ejemplo, Néstor. En Quito, acaban de inaugurar el metro de Quito vale, y todos decimos que quema. ¿Sabe cuánto vale? ¿Cuánto? Así como usted pregunta así los exámenes, le pregunto este examen. ¿Cuánto vale? Vale 30 centavos de dólar. Es decir, vale 900 pesos. Bueno, pero de 900 acuerdo, pesos. Eso... Y usted se monta en el metro y se cambia por todos los buses que lo alimentan. Está mal de matemáticas primero. 30 centavos de dólar son 1.200 pesos hoy. Son 1.200 pesos, sí. Primero, pero es decir, yo le estoy preguntando dónde es gratis y usted me responde con que en Quito, que la opera el metro de Medellín, es barato, de acuerdo. Que sea barato significa en los sistemas de transporte, esos sistemas valen miles de millones de dólares. Y esa plata... Pues, que hay una tarifa subsidiada, que el subsidio puede ser mayor, Néstor. Pero en fin, bueno, los dejo, la noticia, ya viene el Padre Linero, ya vienen los deportes. Néstor. Señor, la última, Daniel, por favor. Néstor, lo que suena increíble es que tras esa decisión de instalar las puertas anticolados que van desde casi que a 20 centímetros del piso hasta 1,90, la gente esté arriesgando su vida, como los videos que hemos visto, el que mencionaba Felipe y varios que han circulado, una señora atrapada entre las puertas en el piso, otras personas saltándose casi que una barra de 1,80, 1,90 de altura, arriesgando su vida, arriesgándose a lesionarse, saltando esas puertas. Entonces también hay que trabajar paralelo a esas puertas y esa infraestructura anticolados. Hay que trabajar en cultura ciudadana. La administración anterior yo creo que desperdició el espacio para trabajar en cultura ciudadana, incluso habiendo sido apoyado por Antanas Mocus, no trabajaron el tema de cultura ciudadana, y ese hay que trabajarlo, porque esa es otra dimensión en la que los colados pueden disminuir. Muy bien, 7 de la mañana. Los colados que no tienen con qué pagar los 180,000 pesos mensuales son realmente unos subsidiados de hecho. ¿Usted cree que los colados son todos porque no pueden pagar el Transmilenio? No, yo no he dicho eso, yo no he dicho que todos, pero sin duda debe haber un porcentaje de personas que no lo hacen por hobby, sino porque falta de recursos. Cuando la sociedad tiene ese tipo de problemas, pues tiene ahí un subsidio focalizado. Esa gente termina subsidiada por el resto. Y va a ser inevitable eliminarlo totalmente. Su teoría, Álvaro, es que los colados son un subsidio a los más pobres. No los colados. He dicho 2 veces, los que se cuelan porque no tienen con qué pagar son unos subsidiados de hecho. Pero yo creo que hace bien el alcalde Galán, porque el Estado debe insistir en institucionalizar la vida de una ciudad, y una institución son acuerdos sociales. La autoridad no sirve para muchas cosas, menos en estos países. Usted no puede poner policía en cada estación, frenar los colados con autoridad, pues no funciona. Entonces hay que buscar este tipo de cosas y aceptar que unos no van a pagar. Felipe, me hace aquí una pregunta un oyente, el señor Londoño, una pregunta muy interesante. Si los colados son porque la gente no tiene para pagar, ¿por qué en Medellín hay infinitamente menos colados en el metro de Medellín que en Bogotá? Es que en Medellín... Sentido de pertenencia. Es que en Medellín no hay pobres. No, en Medellín, Felipe, en Medellín... Hay una cultura ciudadana en torno al metro. Es un tema cultural. Aquí estamos llenos de gente que cree que el Transmilenio ese no es de todos y la gente permite que haya colados y nosotros tenemos una visión diferente sobre el modelo de transporte. Entonces, es lo que decía Daniel, es la cultura ciudadana que necesitamos. Es la cultura metro. ¿Te acuerdas que de 30 años? Pero Medellín versus Bogotá, padre, es una buena manera de... Pero también ha habido algo ideológico, y es que mucha gente cree que colarse, mucha gente cree que atacar el Transmilenio es atacar el Estado. Entonces, mucha gente también, y ha habido líderes que han dicho, sí, el Transmilenio no nos pertenece, el Transmilenio no es público, y de alguna manera han socavado el amor que se debe tener a un medio de transporte público. Aquí no la pasamos justificando los colados, sino la pasamos justificando los evasores de impuestos y premiando los que no cumplen eso que se llama el pacto social. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Un gusto saludarlos. Hay sol en Bogotá, pero es al tiempo, mala noticia. Pero es al tiempo una mañana gris. ¿Sabe que yo quería que hoy estuviera lloviendo? Llena de humo. Padre, está comenzando la iglesia, esta no la entiendo. Hoy, esta mañana,
una jornada. Una rogativa se llama. Rogativa para que llueva. Me da la impresión, esto es como si estuviéramos todavía en el medioevo. La iglesia, el cardenal Luis José Rueda, encabeza esta mañana una gran oración a ver si llueve. 7:14 en Mañanas Blue. Medidas extraordinarias en Bogotá por cuenta de la mala calidad del aire, por los incendios y porque vienen días y semanas difíciles, es la definición del alcalde Galán, producto de las muy altas temperaturas. Este sábado, mañana sábado, atención, vuelve el pico y placa, primera vez en los últimos años que tenemos pico y placa en un día no hábil. Mañana pico y placa para carros que terminan con sus placas 6, 7, 8, 9 y 0. Pico y placa entre 6 de la mañana y 12 del día, totalmente atípico. Y ojo, porque también hay pico y placa para vehículos de carga, los más viejos, los que tienen más de 10 años, que tendrán pico y placa de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, los que tienen placas terminadas en impar, y de 1 de la tarde a 8 de la noche, los que tienen placa par. Se suspende el pico y placa solidario, ya a partir de hoy no se puede pagar, que ese es el pico y placa solidario, para salir en el carro particular. Alerta hospitalaria, en toda la ciudad se recomienda desde esta mañana el uso del tapabocas. No podrá haber ejercicio al aire libre. Hoy anunciarán que no hay ciclovía este fin de semana. Por más de que tengamos días soleados, está prohibido el ejercicio porque es muy mala la calidad del aire en Bogotá, por los incendios, por los muy fuertes vientos, que fue la misma causa por la que se cerró El Dorado hace 24 horas. Y para los niños que están preguntando, para los padres, la Secretaría de Educación está definiendo esta mañana cuáles son los colegios públicos y privados, no importa, que pasarán desde el lunes a clase virtual, dependiendo de las zonas que tienen peor calidad del aire. Esa secretaría va a definir especialmente en colegios, ojo, que están, por ejemplo, en Bosa, o Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón o Ciudad Bolívar. No está allí Chapinero, que es una paradoja, a pesar de que la gran emergencia, la del cerro en el Alto del Cable, está allí en Chapinero, en las montañas orientales de Bogotá. En el caso de Colombia, el IDEAM revela en su última predicción climática que el mes que comienza la próxima semana, es decir, febrero, será el mes de menos lluvias en los últimos 30 años en Colombia. Una tendencia que se espera sentir con fuerza. En el Caribe colombiano, una reducción del 80% en las lluvias, en la región andina 60% y en el Pacífico lloverá 50% menos que en jornadas o en meses de febrero de años anteriores. Lo grave, el IDEAM reconoce la incertidumbre asociada con este fenómeno del Niño y por eso comienzan a levantar la mano desde varios sectores. Empieza la preocupación en el agro colombiano por lo que eso significa para cultivos y al final para el bolsillo de todos, porque empezarán a encarecerse productos de la canasta familiar. Pero también se levanta la mano por el desabastecimiento de agua para el consumo humano y la sequía propia de muchos acueductos en Colombia. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 18 minutos. Oye, uno de los propósitos que tengo para este año es reducir mi exposición ante las pantallas. Es decir, depender lo menos posible de la tecnología. Sin duda, su uso me genera a mí mucha comodidad en algunas tareas. Me permite esforzarme menos y tener más tiempo. Creo que es una gran herramienta en mi desarrollo personal, pero también, a veces, se apodera de mi atención de tal manera que termino alejándome, haciéndome poco productivo y distanciándome de las personas que están cerca de mí físicamente.
Aunque creo que tengo una buena salud mental, no desconozco que algunos estudios alertan sobre los efectos negativos generados por el exceso del uso de la tecnología. Enfermedades como la depresión, la ansiedad, el estrés, el agotamiento emocional, el sedentarismo o peor calidad de sueño están asociadas con el manejo desmedido de los dispositivos electrónicos. Aunque se ha idealizado el llamado detox digital o ayunos prolongados de tecnología, los estudios demuestran que hacerlos no cambia los hábitos que hemos adquirido. Por ello, se recomienda más bien hacer desconexiones puntuales que permitan descansar la mente, romper la rutina, crear espacios de interiorización y reflexión, entre otros consejos. Lo importante es no depender absolutamente de ella, ni atragantarse de información, ni atrofiar habilidades necesarias por la comodidad de la tecnología. Si deseamos obtener resultados verdaderamente significantes, resulta fundamental mantenernos alerta y comprometernos en la creación de una serie de hábitos perdurables que transformen nuestra conducta en el ámbito digital. Es imperativo tomar conciencia sobre cómo el uso constante de la tecnología en nuestra vida diaria impacta negativamente nuestra capacidad de autorregularnos. Esta circunstancia nos lleva a estar menos concentrados y a tomar decisiones desfavorables. Otra recomendación que dan los expertos en el tema es el uso de las aplicaciones de bienestar digital, esas que nos ayudan a determinar cuánto tiempo pasamos conectados en el teléfono inteligente o a registrar con qué frecuencia utilizamos cada aplicación. Oye, aunque siempre lo mejor será gestionarse uno mismo para vivir con libertad. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. De la mañana, 21 minutos. Hablamos de deportes, el hecho que impacta en el mundo. La renuncia oficializada por Jürgen Klopp, el técnico alemán al frente del Liverpool, recordemos, estará hasta el mes de julio. Ya lo ha hecho oficial el club y también el propio entrenador. Son 8 temporadas completas las que generará la historia de Klopp al frente de los Reds. 466 partidos, de esos 289 victorias y solo 95 empates. 82 derrotas en el historial. Es una máquina de éxito y triunfos, 7 títulos en la historia que comenzó el 8 de octubre de 2015. Con Jürgen Klopp, el Liverpool ha ganado la Champions League de la temporada 18-19, 2018-2019, la Supercopa de Europa desarrollada entre el 19 y el 20, el Mundial de Clubes también de esa temporada y la Premier. Ese fue el momento más estelar del Liverpool, logrando esos 3 títulos. La League Cup del 2022, así como la FA Cup también de ese año y la Community Shield. Actualmente, Liverpool es líder con 5 puntos de ventaja frente al City de la Liga Premier inglesa. Es decir, en tendencia podría irse como campeón, al igual que la Carabao Cup, a la que ha llegado a la finalísima, será en Wembley, donde juegue y enfrente al Chelsea, el conjunto del Liverpool. Por lo pronto, el domingo seguro que habrá impacto, mensajes, y comenzará ese adiós, la cuenta regresiva para un histórico y leyenda como Jürgen Klopp. El Liverpool enfrentará al Norwich por la 4ª ronda de la FA Cup. La otra noticia en el mundo hoy tiene que ver con el tenis. En el Abierto de Australia, sorpresa, Novak Djokovic, el serbio, fue eliminado. Cayó a manos del italiano Jannik Sinner, es finalista, tiene 22 años, es el número 4 del mundo y lo derrotó en 4 sets, 6-4,
6-1, 6-2. Parecía paliza. Vino una reacción del serbio para ganar el tercer set 7-6, pero en el cuarto Sinner logró cerrar cifras con un 6-3 contundente. Djokovic no perdía en Melbourne, en Australia, desde el 2018. Llegó a un registro de 33 victorias consecutivas. Para el italiano Sinner será esta su primera final en el Grand Slam de Australia. Se enfrentará o a Medvedev, el ruso, o a Zverev, el alemán. En Colombia, por Liga, Fortaleza 2, Patriota 0, la fecha 2 ya ha comenzado. Águilas Doradas, Río Negro 1, 11 Caldas 0. Es decir, Fortaleza, el recién ascendido con 6 puntos, es de momento el líder de la Liga en Colombia. También suma 6 unidades el conjunto de Águilas, dirigido por Hernán Darío El Bolillo Gómez. Y hoy tendremos preolímpico. Colombia en acción enfrentará a la selección de Brasil. Será a las 6 de la tarde el compromiso. Colombia está forzada, obligada a ganar, es última de su grupo. Ecuador con 4 puntos y Brasil con 3 están al comando. La necesidad de Colombia es ganar para mantenerse en zona de clasificación. Solo 2 de cada grupo avanzarán al cuadrangular final, que dará a propósito 2 cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde las 5:45 de la tarde, señal de Blue Radio. A las 5:30 estará la imagen del Gol Caracol con el juego en Caracas. 7:25, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez, que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Mujeres activas, participativas y líderes. Todos los videopodcasts ahora disponibles en www.boombox.com y todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Alerta hospitalaria en toda la ciudad. Se recomienda desde esta mañana el uso del tapabocas. No podrá haber ejercicio al aire libre. Hoy anunciarán que no hay ciclovía este fin de semana. Por más de que tengamos días soleados, está prohibido el ejercicio porque es muy mala la calidad del aire en Bogotá, por los incendios, por los muy fuertes vientos, que fue la misma causa por la que se cerró El Dorado hace 24 horas. Y para los niños que están preguntando, para los padres, la Secretaría de Educación está definiendo esta mañana cuáles son los colegios públicos y privados, no importa, que pasarán desde el lunes a clase virtual, dependiendo de las zonas que tienen peor calidad del aire. Esa secretaría va a definir especialmente en colegios, ojo, que están por ejemplo en Bosa o Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Fontibón o Ciudad Bolívar. No está allí Chapinero, que es una paradoja, a pesar de que la gran emergencia, la del cerro en el Alto del Cable, está allí en Chapinero, en las montañas. And pushing out staff. This created a climate of impunity. Atención, la Corte de Justicia de La Haya está anunciando en este momento el veredicto en la demanda de Sudáfrica por genocidio contra Israel. Se acaba de declarar competente, está desestimando las primeras alegaciones de Israel de que no tenía competencia, que intentó anular el caso. Silvia Carrasco, en Europa. Sí, Néstor, podríamos decir que en principio esto ya está siendo una derrota para Israel, porque Israel había directamente pedido a la Corte que desestimara el caso de genocidio, y lo que ha dicho directamente la jueza Joan Donoghue a nombre de este veredicto de los 17 jueces que integran la Corte es que el tribunal considera que no puede acceder a la petición de Israel de que el caso sea retirado de la lista general. Enseguida lo que ha dicho es que la Corte sí tiene competencia sobre el caso de genocidio. Dice que el tribunal concluye que tiene jurisdicción que se llama prima facie. Esto es importante saberlo porque cuando dice prima facie es que es a primera vista. O sea, en este caso, Sudáfrica no necesita demostrar que se ha producido un genocidio. Todo lo que necesita demostrar es que el tribunal tiene competencia
a primera vista o prima facie y que algunos de los actos que denuncian este caso, incluidos el número de muertes y desplazamientos forzados de los palestinos de Gaza, podrían estar comprendidos en el ámbito de la aplicación de esta Convención contra el Genocidio. Es importante, Néstor, porque, claro, ella está diciendo estas son medidas provisionales las que ha pedido Sudáfrica y por eso estamos resolviendo 2 semanas después de las audiencias. El fondo de este caso va a tardar años en verse y lo que estamos esperando es cuáles son las medidas que van a poner en marcha, pero no tiene buena cara para Israel porque en este momento ella está enumerando las altas personalidades dentro del gobierno de Israel que han hablado de que toda la nación es responsable de lo que pasó el 7 de octubre, toda la nación palestina, que no van a recibir ninguna gota de agua, que son animales humanos, que debe acabarse y que no van a recibir alimentos, ni medicinas, ni agua hasta que se pueda acabar con ellos. Por lo tanto, esos son los elementos que ella está enumerando y estamos esperando saber cuáles son las medidas provisionales que la Corte anuncia para prevenir lo que Sudáfrica ha dicho que es un genocidio que se está cometiendo en Gaza, Néstor. Silvia, gracias. Recordar también, Ricardo, por otro lado, que Colombia apoya la demanda de Sudáfrica contra Israel. Esta primera derrota de Israel, Silvia, la Corte declarándose competente, podría ser el primer paso si Israel llega a ser condenado por genocidio para parar la guerra en el Medio Oriente. Podría ser que pedirse algún tipo de medidas, Néstor, pero también es muy incierto si es que Israel va a obedecer, porque la Corte, primero, lo que diga es inapelable, no hay otro tribunal más arriba, pero no tiene fuerzas, no tiene regimientos, no tiene militares, no tiene soldados para mandar a forzar a que las medidas se tomen. ¿Qué puede cambiar? Primero, es un desprestigio para Israel. Recordemos que es por la masacre, el holocausto de los judíos que se creó esta convención contra el genocidio. Por lo tanto, que ellos aparezcan ahora en el lado acusado, en el lado victimario, es un tremendo desprestigio para Israel. Pero por otro lado puede significar cambios a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos no puede desconocer lo que diga la Corte y ya le sería más difícil al presidente Biden negarse en el Consejo General a aceptar ese alto al fuego. Recordemos que las 3 veces que se ha votado, las 3 veces ha sido Estados Unidos el que se opone. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las medidas que pide esta Corte, 17 jueces que están anunciando esta resolución para el día de hoy, Néstor. Son 15 jueces originalmente, hay 2 ad hoc. Esta Corte es una Corte brazo jurídico de Naciones Unidas. Por eso, y todos estos países son integrantes de Naciones Unidas, apoyarán la creación de esta Corte Internacional, a diferencia de la Corte Penal Internacional, algunos países que no aceptan su jurisdicción. Sí, ya hay consecuencias diplomáticas. La principal aerolínea israelí anunció cancelación de vuelos hacia Johannesburgo. Recuerde usted que Sudáfrica fue el país que impulsó esta demanda y además se conoce el resultado de hoy de este dictamen de las medidas cautelares, mientras en Colombia también se conoció la carta que le envía el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al presidente Gustavo Petro, pidiéndole que interceda por la liberación de todos los secuestrados ante Hamás, incluyendo al ciudadano esposo de colombiana que ya obtuvo la nacionalidad estando secuestrado, que también es muy llamativa en todo este ajedrez geopolítico. Netanyahu pidiéndole a Petro que interceda ante Hamás por los secuestrados. Obviamente, ese es un mensaje que el gobierno colombiano tendrá que leer, porque hay un colombiano, lo que le recuerda a Netanyahu, ese colombiano se llama Eikana Bokbot, que es colombiano, está casado con una colombiana, recibió la nacionalidad por gestión de la embajadora colombiana en Israel. 7:32 en el momento en que se produzca el fallo, para saber si Israel es o no condenado por genocidio, les estaremos informando en segundos. En Colombia, la historia del Tuparro, que es el parque que se está quemando, van 8.000 o más de 8.000 hectáreas quemadas esta mañana. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate.
A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Medidas extraordinarias en Bogotá por cuenta de la mala calidad del aire, por los incendios y porque vienen días y semanas difíciles, es la definición del alcalde Galán, producto de las muy altas temperaturas. Este sábado, mañana sábado, atención, vuelve el pico y placa, primera vez en los últimos años que tenemos pico y placa en un día no hábil. Mañana pico y placa para carros que terminan con sus placas 6, 7, 8, 9 y 0. 7 de la mañana, 34 minutos. Las malas noticias vienen desde el Parque El Tuparro, que es una selva tropical virgen que está en el departamento de Vichada, margen izquierdo del río Orinoco, que se está quemando también por estos incendios que afectan buena parte del país. El doctor René García es el coordinador de gestión de riesgo, se encuentra en este momento en la capital de Vichada, que es Puerto Carreño. Señor García, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Señor García, ¿cómo está el incendio en el Tuparro esta mañana? ¿Qué número de hectáreas tiene usted comprobadas se quemaron por el incendio? Bueno, actualmente dentro del parque se han consumido más de 8.100 hectáreas. Es una emergencia que ya escaló a un gran nivel. Estamos tomando las medidas pertinentes en consenso con todos los miembros del sistema municipal y departamental. En este caso, pues la primera atención viene por parte del municipio de Comarío Vichada, quienes son los primeros respondientes, y nosotros, el nivel departamental, estamos muy prestos a atender en el momento en que se declaren en calamidad pública. El día de ayer se reunió todo el sistema y se ejecutará prontamente el decreto de calamidad pública por urgencia manifiesta para proceder con el auxilio logístico e intervención pronta a esta emergencia, pues que ya ha causado un impacto en la biodiversidad y en todo el ecosistema de esta reserva natural. Ya le voy a preguntar de eso. Señor García, ¿cómo midieron las 8.000 hectáreas? ¿Cómo saben que son 8.000 hectáreas de bosque quemados? Sí, señor, este dato lo hemos tenido gracias a los apoyos aéreos realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Sí, ¿y eso lo midió ya la Fuerza Aérea? ¿Comprobó que son 8.100 hectáreas? Sí, señor, ellos mismos nosotros estamos en contacto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y ellos son quienes nos comparten este dato de los sobrevuelos y nos están informando al nivel departamental. Sí, el Tuparro está en el corazón de la Orinoquía colombiana. Señor García, ¿qué hay en el Tuparro? ¿Cómo se combate un incendio en el Tuparro? Bueno, Néstor, para combatir un incendio en el Tuparro se necesita de mucha articulación con los sistemas operativos, organismos de control, pero hay algo muy específico que siempre tenemos en cuenta, y es que, pues como ya conocemos, dentro del parque se ha registrado presencia de muchos grupos irregulares, por lo cual esa es una dificultad que siempre se tiene al momento de intervenir las unidades para poder atacar este incendio. Entonces esto es un factor que siempre tenemos en cuenta. Los incendios que ocurren dentro de esta reserva son de alta magnitud y por los fuertes vientos que hay en la Orinoquía, pues no son fáciles de apagarse y se propagan muy rápidamente. Sí. Señor García, antes de preguntarle sobre la capacidad que se está utilizando allí en el Tuparro, déjeme preguntarle, ¿grupos ilegales allí están impidiendo que equipos de bomberos o equipos de la Fuerza Aérea lleguen a apagar el incendio? No, actualmente no, pero anteriormente se nos presentó una situación con la misma entidad de Parque Nacional Natural del Tuparro, donde pues por amenazas por parte de esos grupos criminales tuvieron que trasladarse en estos trabajadores de nuestra institución para otra área, y pues es una situación que siempre tenemos presente porque no sabemos qué puede ocurrir cuando se esté interviniendo este incendio. Entonces, por la seguridad de nuestras unidades tenemos que contar con el apoyo de nuestra fuerza militar. Claro, actualmente, señor García, ¿cuál es el foco del incendio? ¿En dónde están centradas las llamas y los esfuerzos de los bomberos y de todo el personal? Sí, señor. Actualmente el incendio está presente dentro de un resguardo que se llama Aigua Tuparro, y aquí es donde está el principal foco de calor. Hay otros focos que están establecidos en diferentes partes, pero que su
que su consumo en las hectáreas no es mayor, entonces estamos únicamente prestos a atender por el momento la línea de fuego que ya está presente en este resguardo y que supera los 7 kilómetros. Esa es la información que tengo por ahora. Sí, señor García, la ministra de Ambiente nos decía el otro día que la gente aprovecha esos incendios, la vegetación seca, para correr la frontera y hacer ya sea construcciones ilegales o sembrar productos agrícolas. ¿La presencia de estos grupos ilegales allá será en este momento para intentar sembrar coca? Bueno, sabemos que hay, como les estoy comentando, presencia de grupos irregulares. Sabemos que muchas actividades ilícitas pues conllevan a que sí se presenten estos incendios forestales de gran magnitud, puesto que para realizar este tipo de actividades ilícitas tienen que realizar las quemas, pero no tengo información concreta si este incendio por ahora fue causado por algún tipo de actividad ilegal. Sí, doctor García, ¿cuál es la distancia que tienen que recorrer estos aviones de la Fuerza Aérea para transportar agua, para llevar agua, o la distancia del cuerpo de bombero más cercano? Bueno, cabe aclarar algo por ahora. En este momento todavía la intervención al parque no se ha podido realizar. Está en mesa de trabajo todavía el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, precisamente por todos los factores que se están analizando, y estamos en conversación con todos los miembros del sistema departamental para hacer la intervención. Se nos ha hecho imposible por ahora poder trasladar las unidades dentro de esta reserva, primero por el tema de la seguridad y segundo, por unos factores que hay con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Departamento del Bichada, y por lo cual pues ya hemos establecido comunicación con la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo por medio de la sala de crisis, comentando que requerimos prontamente del apoyo de ellos para poder hacer el traslado de las unidades. Sí, ¿qué está pasando? ¿Hay dificultades en materia laboral con los bomberos? Sí, señor, es que actualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Departamento del Bichada, las unidades no cuentan con convenio directo con los municipios, por lo cual pues esto nos dificulta un poco el trabajo que puedan realizar ellos dentro de este parque, pero ya estamos en gestión con las unidades de bomberos del municipio de Cumaribo y el apoyo de la Defensa Civil para que sean estas unidades las que puedan intervenir, y en caso de que se dificulte y necesitemos más capacidades, pues tendremos que apoyarnos con los cuerpos de bomberos de los demás departamentos, como lo son Casanare y Bogotá. Pero no entiendo por qué no pueden ir los bomberos de Cumaribo o de la zona al incendio. ¿Cuál es el problema en este momento? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, una de las dificultades es que, como ustedes bien saben, el departamento del Bichada no cuenta con un cuerpo de bomberos oficiales, sino un cuerpo de bomberos voluntarios. Estas personas dependen de muchos factores para poder trabajar, entre ellos, pues en el momento en que no hay convenio entre el municipio con los cuerpos de bomberos voluntarios, pues estas unidades tienen que buscar otras alternativas de trabajo, y ha sido un poco de mucha dificultad poder reunir nuevamente las unidades. Es un tema algo complejo que ya se está tratando aquí en la mesa. Señor García, más allá del impacto de los ecosistemas únicos en esta región del país, ¿hay una amenaza para la sostenibilidad de las comunidades? ¿De cuántas personas podríamos estar hablando? Disculpe que no logré entenderme. ¿Puede por favor repetir la pregunta? ¿En estos momentos hay personas amenazadas por este incendio forestal, más allá de los ecosistemas que ya han sido arrasados? Bueno, cerca de al incendio hay una comunidad, un resguardo que se llama Iguatuparro. Por el momento no hay amenaza alguna aledaña a este resguardo, pero sí estamos pues muy prestos en el monitoreo y atención de cómo avanza este incendio. ¿Qué hay allí en el Parque El Tuparro, doctor García? ¿Qué animales, qué vegetación hay allí en peligro o que esté protegida por ser zona de reserva natural? Sí, señor. Claro que sí, aquí en el Parque Nacional Natural Tuparro se encuentra una diversidad de fauna y flora totalmente única, que únicamente podemos pues tener nosotros el placer de poder decir que es como el perfil ambiental que tiene el departamento del Bichada, con especies que es como el leopardo, especies como lo son especies endémicas que tenemos únicamente nosotros. Tenemos también bosques de galería, que pues nos preocupa mucho el tema de que esos bosques terminan convirtiéndose en guardarrayas naturales, y pues eso propensa a tener la disminución de esos bosques de galería, y por lo cual pues es un impacto gravísimo que pues altera el ecosistema dentro del parque. No, pues es muy delicada toda la situación en torno al Parque Nacional del Tuparro, señor García.
veo diferentes cifras sobre el número de hectáreas que están siendo consumidas. Todas son terribles. Veo 8.000 hectáreas, veo 11.000 hectáreas. ¿Ustedes qué cálculo tienen? El último cálculo que tenemos nosotros por parte del Centro de Información y Telemática y también por parte de CIATAD es aproximadamente 8.139 hectáreas. ¿Me repite? Aproximadamente 8.139 hectáreas se habían quemado y estamos pendientes de la información actualizada a día de hoy para conocer la magnitud en lo que ya se han consumido más hectáreas. ¿Qué ciudad, qué pueblo de Vichada tiene bomberos? Bomberos hay en los 4 municipios, está en Constitución el del municipio de Santa Rosalía, contamos con bomberos del municipio de Puerto Carreño, la Primavera Vichada y del municipio de Cumarío. Vale, pero ni modo de meter carros de bomberos, por supuesto, a la selva, ¿no? No se puede, no. Aparte, pues, como ustedes bien saben, estamos en el departamento... Esto es solamente con helicópteros y con aviones, ¿no? Sí, señor, ya todo es por traslado aéreo, dada la dificultad del terreno, pues esto del sitio donde se tienen que trasladar las unidades hasta el punto crítico, pues hay aproximadamente más de 18 horas. En este parque del Tuparro, señor García, ¿hay cultivos de coca? Bueno, esa es una información que no puedo precisar en estos momentos, pero por el tipo de actividad que hay por la presencia de esos grupos irregulares, pues creeríamos nosotros como nivel departamental que puede llegar a ver, pero no es algo que tenga yo confirmado todavía. Sí, bueno, no, pero sin embargo, señor García, usted no lo puede decir, pero yo lo puedo presumir, ¿no? Claro que hay cultivos de coca allí en el Vichada. Sí, dentro del departamento, sí, señor. Y si se están quemando todas estas miles de hectáreas en el Tuparro, ¿es posible que esto tenga algo que ver con esos cultivos de coca? Pues esto es, no, hasta ahora, como les estoy comentando, el factor inicial de cómo se inició este incendio forestal está bajo investigación ya pues de los entes competentes, ¿sí? como son las corporaciones autónomas y demás fuerzas militares. Entonces, pues en el momento en que ya nosotros sepamos y tengamos la información clara de qué fue lo que ocurrió, pues nosotros la estaremos compartiendo ante los medios. Lo que pasa, señor García, es que todos sabemos que el paso previo para sembrar coca es quemar el terreno. Mucha coincidencia, sí, supongo, entonces. Sí. Sí, señora, eso es correcto, pero pues también hay un factor que hay que tener presente y es que la cultura aquí en el departamento por parte de algunas personas asociadas a comunidades indígenas es la de encender mucho para ellos, según renovar el pasto. Entonces este tipo de quemas controladas que nosotros le llamamos o que ellos le quieren llamar quemas controladas se les salen del control y pues así como son en su mayoría de veces como inician estos incendios dentro de la reserva. Sí, de acuerdo, y estamos hablando de una suma inmensa de más de 8.100 hectáreas. Es el reporte desde Vichada, que me parece una cifra pavorosa. Señor García, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Es el coordinador del Departamento de Gestión de Riesgo, hablando allí desde esa otra Colombia que está ardiendo. De todos los parques naturales nacionales en Colombia, el incendio más grave. Mucho más que Berlín, mucho más que Las Hermosas, que queda entre Valle y Tolima, que también se está quemando, Héctor, esta mañana. Más difícil de controlar, claro. También pues porque los recursos materiales para poder enfrentar una situación de esta naturaleza son más complejos. Y sí, debe haber, como ustedes lo mencionaban a lo largo de la entrevista, varias causas que generan estas circunstancias y no hay ni mucho menos que descartar, tal vez poner al contrario de primero en la lista, pues gente de mala fe que está intentando ampliar la frontera agraria para sembrar cultivos ilícitos, no para sembrar pues maíz ni sorgo, sino para sembrar coca, seguramente. De acuerdo, esto no es para sembrar para cultivos legales. Mire, lo que están viviendo los ecosistemas del país, el páramo de Berlín, las imágenes serán devastadoras. Esto en los Tuparros, que también es una de las, digamos, de las joyas naturales del país, los cerros orientales de Bogotá, de verdad. Estamos en medio de quizá el riesgo más grande para nuestros ecosistemas en los últimos años y por eso, digamos, la ayuda internacional que solicitó el gobierno nacional, pues urge que esté de verdad presente y logrando llegar a estos lugares tan remotos como los Tuparros.
El Tuparro, nuevamente, señora. Es un parque que tiene 548.000 hectáreas y unos ecosistemas muy importantes para la humanidad. 81.000 hectáreas equivale, María Consuelo, al... 548.000. Por eso, 80.000 que se han quemado. 8.000 equivale a un porcentaje muy alto, es una cifra inimaginable. Una cancha de fútbol tiene más o menos 1 hectárea, ¿cierto? Imagínese 8.000 canchas de fútbol pegadas, quemadas, incendiadas de bosque natural. No, y han existido incendios en el pasado. Me contaba un oyente que además fue director de parques naturales, que en su momento tuvo que viajar con cerca de 200 soldados para poder neutralizar una quema de 1.000 hectáreas que hubo hace algunos años. Pero además del tema de coca, es ganadería extensiva que se hace ahí, extendiendo la frontera agrícola y quemando pues el bosque natural. Pero volvemos a lo mismo, te dices cuenta que los bomberos que hay son bomberos voluntarios, no hay realmente todo un sistema. Es que meterle bomberos a una pero es selva. que no hay, en ese lugar no hay, en el departamento no hay, fue lo que nos acaba de decir el doctor García. Entonces, ahí es donde yo te digo que a veces somos muy centralistas. Si hubiese, es imposible en una selva. Pero seguramente algo se hubiera podido hacer más rápido. Luchar con una manguerita. Pero si no en cualquier caso, los narcotraficantes, Felipe, tienen que estar de plácemes, perdón, antes de que usted diga cualquier cosa, porque es que tienen ya el caldo de cultivo perfecto para entrar a sembrar coca. Se ahorraron el paso previo, que es quemar el terreno, justamente, y esto coincide con el Casanare. Yo no sé, Paola, seguramente hay algo de narcotráfico, yo creo que usted tiene allí un punto, pero aquí lo importante, por la razón que sea, se creció el incendio y estamos hablando esta mañana de más de 8.000 hectáreas. Y no se ve solución posible en esto, porque es que la zona está muy aislada, no tienen ayudas, por supuesto no tienen cuerpo de bomberos, pero bueno, si no tiene cuerpo de bomberos, 342 municipios, pues imagínese allá en esa zona qué puede pasar. Entonces es una tragedia que se va a seguir extendiendo y desafortunadamente el lunes ya no vamos a hablar de 8.000, sino de 16.000 o de 24.000 o de... Felipe. Y es que no hay cómo controlar. Como esta mañana la iglesia está en modo rogativa, Aurelio, le voy a sugerir a los cardenales, a los obispos, a los curas de Colombia, que rueguen a que llegue la ayuda internacional, porque si no es rápido, esto se va a agravar de una manera contundente. No, pero eso pídaselo al Estado, eso pídaselo al gobierno. Nosotros vamos a orar para que llueva. Eso sí lo vamos a hacer, pero lo otro le toca hacerlo, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero es que no llueve porque uno rece, padre, como Estados Unidos no ayuda porque recen los curas. Lo que pasa es que yo creo en el poder de la oración siempre, entonces algo pasa. Néstor, pero esta es una tragedia que tiene precedentes. El grupo ambientalista Global Forest Watch dice que Colombia entre el año 2001 y el año 2022 perdió 56.000 hectáreas por incendios. O sea, en los 20 años precedentes se habían perdido 350.000 hectáreas hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que el país ya tenía notificación de que este es un fenómeno que ocurre de manera recurrente. Y el país no tomó las previsiones. Pueden decirme mezquino, pueden decirme lo que quiera, pero a mí me llama la atención que hace 6 meses estábamos diciendo, Chile les vamos a mandar unos aviones para apagar sus incendios, y hoy decimos, Chile nos va a mandar aviones para apagar los incendios. Hombre, aquí ha habido una improvisión total. No hay derecho a que esto haya sucedido. Esto que acabamos de escuchar del Parque Nacional El Tuparro es de una gravedad que tiene repercusiones no solamente por la pérdida de la foresta, sino porque usted sabe muy bien que son sumideros de carbono que perdemos en medio de toda la labor principal que tiene que hacer Colombia, Aurelio, frente al cambio climático, que no es montarnos en carros eléctricos, sino en reforestar y acabar la deforestación, porque el principal mecanismo de lucha para el cambio climático en Colombia es el mecanismo de adaptación, de sembrar, de reforestar y de evitar deforestación. Le voy a suplicar que me disculpe porque tengo noticia de última hora. Se acaba de producir la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel y el genocidio. Estás escuchando Blue Radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha,
también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Dice la Unidad de Gestión de Riesgo que esta mañana hay 20 incendios activos en todo el país. El IDEAM advierte que febrero será el mes más caliente de los últimos años. El presidente Petro activó desde el Pacífico colombiano, en donde estará gobernando hasta mañana, un puesto de mando unificado nacional. Le está pidiendo a los alcaldes que coordinen con su gabinete, con ministros y viceministros, la atención de la emergencia, para disponer y organizar todo el tema de helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y la activación de la ayuda presupuestaria que se necesita, la verdad. La Corte Internacional de Justicia desde La Haya le está ordenando en este momento a Israel tomar medidas para prevenir el genocidio en Gaza, que esto quiere decir parar los bombardeos, y en segundo lugar, Israel debe permitir el acceso de ayuda humanitaria desde Europa. Silvia. Sí, Néstor, ha sido una absolutamente contundente resolución de la Corte Internacional de Justicia. En general son 2, 4, 6 votos los que se han llevado a cabo. Todos son por mayoría absoluta, o sea, el único juez que se ha opuesto es el juez que estaba puesto ahí por Israel, y las decisiones tiene que dice que son legalmente obligatorias. O sea, lo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia es ordenar a Israel, como firmante de la Convención contra el Genocidio, impedir el genocidio en Gaza, y además tiene un mes de plazo para entregarle a la Corte un reporte donde especifique todas las medidas que ha tomado para evitar el genocidio en Gaza. Así lo decía la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la jueza Joanne Donoghue. Escuchémosla. The court considers that Israel must submit a report to the court on all measures taken to give effect to this order within 1 month as from the date of this order. Dice que en un mes tiene que entregar esa información. Estas medidas, la verdad es que son, no le dice qué medidas militares debe tomar, no le dice qué medidas de seguridad debe tomar, sino que le dice que tiene que tomar todas las medidas en su poder para evitar matar, causar daño mental, llevar a la destrucción física de cualquiera de las personas allí en Gaza. Es lo primero que le dice la primera de esas 6 resoluciones. Escuchámosla. The state of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. Entonces, lo que le está diciendo la Corte es que tiene que evitar matar, provocar daño mental, la destrucción física de los miembros del grupo en riesgo, que son los palestinos. La segunda medida, Néstor, dice que tiene que asegurar Israel que su ejército no cometa ninguno de los daños anteriores mencionados. La tercera medida dice que Israel tiene que tomar medidas para asegurar que evita y castiga la incitación al genocidio dentro de su población o dentro de las autoridades de su gobierno. Cuarto, dice que Israel debe proveer inmediatos servicios básicos de supervivencia, y además le exige a Israel tomar las medidas y demostrar que va a prevenir la destrucción de pruebas de que ahí se está cometiendo un presunto genocidio. Esto es importante decirlo. La Corte no está diciendo que se esté cometiendo genocidio en Palestina. Lo que dice es que hay razones claras para pensar que se podría cometer genocidio, que esa es una evaluación más profunda que tiene que hacer la Corte, pero que está tomando estas medidas apenas 15 días después de que se hicieran las audiencias, porque cree que hay que
que evitarlo y por lo tanto está tomando estas medidas. Son medidas provisionales que están consideradas dentro de la Convención contra el genocidio. Es una completa derrota para Israel esta decisión que está tomando la Corte en este minuto, pero sabemos que aunque la Corte diga que son obligatorias legalmente, la Corte no tiene poder para obligar a Israel a que cumpla con todas estas medidas que le ha ordenado la Corte. Las decisiones tendrán que tomarla el resto de los países que la están apoyando a Israel en este momento, Néstor. Y obviamente de ahí se va a agarrar Israel, Silvia, de que Naciones Unidas no le está exigiendo un alto al fuego, pero me parece que claramente esto es un triunfo del demandante, que es Sudáfrica, que tenía la tesis del genocidio. Ahora, Silvia, el fallo que se está conociendo esta mañana, lo que le dice es, debe tomar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio. En la práctica, en el terreno, en este momento, Israel no podría bombardear, por ejemplo, esos refugios de civiles en la Franja de Gaza. Ese tipo de cosas, bombardeos al bulto, digamos, a localidades donde está la gente reunida, eso ya nada de eso es posible, pero además tiene que tomar medidas porque no puede seguir manteniendo a la gente sometida a riesgo de enfermedades o de morir de hambruna, por ejemplo, que es otra de las preocupaciones que manifestó también la Corte. Pero además también tiene que tomar medidas no solamente en Gaza, sino que dentro de Israel, o sea, medidas para que la justicia inmediatamente persiga a todas las personas que estén incitando a la matanza masiva de una nación como es la nación palestina, es lo que ha dicho el tribunal. Es una importante resolución la que ha tomado hoy y la verdad es que los jueces han estado bastante de acuerdo. En general son 15-1, 16-1, 15-2 la mayoría de los votos. Por lo tanto, la decisión es prácticamente, es más que mayoritaria, no es totalmente unánime, porque claro, ahí hay un juez que representa a Israel que no estuvo de acuerdo con la mayoría de estas medidas, Néstor. 15-2 fue la votación de estas medidas. Gracias, Silvia. Desde Europa son las 7:59 minutos. Triunfo de Israel, derrota de Israel, Felipe. Triunfo del país demandante que era Sudáfrica. Y como Colombia coadyuvó esa demanda, ¿en cuántos segundos se cobrará el triunfo del presidente de la República? Una precisión, Felipe. Colombia no coadyuvó porque no hizo parte de la demanda. Lo que hizo el presidente fue vía Twitter decir que apoyaba a Sudáfrica. Fue una declaración política. Pero como habían dicho que le había ordenado al canciller. Finalmente, sí, pero Felipe, como todo eso se queda en el departamento de Carreta. Es decir, Colombia estaba en esa batalla con Sudáfrica. No coadyuvó en el sentido, digo, de que no hizo parte de la demanda. En el sentido estrictamente legal. Sí, exactamente. Sí. Pero en 3-2-1 vemos el trino. Aquí estoy esperando que salga. No, Felipe, tiene razón. Aquí, sin ninguna duda, el derrotado es Israel. No, pero sin lugar a dudas. De hecho, Felipe, tendría que haber modificaciones. Yo no sé si las vaya a haber. Tendría que haber modificaciones en el campo de batalla. Solo una aclaración, Felipe. Sudáfrica, a diferencia de Colombia, sí ha condenado el terrorismo de Hamás. Nosotros todavía, el gobierno colombiano todavía no condena ese pedacito. El presidente Petro está solamente, que es cierto, lo de Israel. Pero mire, Néstor, es uno de los grandes horrores de las guerras modernas en el mundo. Néstor, usted acá me dijo que era una exageración, un despropósito sugerir que allá había un genocidio, que había una comparación con lo que habían vivido el mismo pueblo judío, que hoy inflige esas